ti y por mí. Así que es una bendición cuando oímos la palabra, cuando somos hacedores de la palabra, cuando queremos buscar el favor de Dios. Así que hoy más que nunca es necesario, como dicen, oír la palabra del Señor, ya que muchos se han extraviado de la fe, muchos andan hoy escuchando muchas voces, muchos están claudicando en la palabra del Señor. Así que es necesario, solo tenemos una palabra, la Biblia, tenemos un solo evangelio, Jesucristo, y solo tenemos lo que es la cruz para cargar la cruz del Señor. Este día pues nos sentimos contentos, agradecidos, ya que Dios nos da la palabra, nos da su presencia para administrar su palabra. No importa si usted está de acuerdo con la Biblia, usted está de acuerdo con el Señor, pero seguimos predicando lo que dice la Biblia, seguimos predicando, guardándolos en santidad, guardándolos para Dios, poniendo por obra su palabra. Bendito el Señor. Así es que cualquier país donde usted se encuentre y abre las puertas de su corazón, bueno, para que la palabra entre, fluya y haga la voluntad del Señor, pues recibirá bendiciones de parte del Señor. Si abre las puertas de su casa para que su familia, sus hijos se edifiquen, bueno, es una bendición también cuando estamos de parte del Señor. Mire, hoy más que nunca, este mes como estamos viendo diferentes lugares, que vamos a un banco, vamos a una oficina, vamos a cualquier lugar, cómo le abren las puertas al diablo para adorarle, glorificarle. Vemos todas esas tiendas, todos esos lugares, bancos, todos esos lugares, cómo le están diciendo bienvenido Satanás a tu cumpleaños, y le ponen adornos, la gente vistiéndose de toda clase de brujos, algunos de angelitos, pero bueno, son de los angelitos caídos. Qué terrible lo que se está viendo a través en esta nación, y cuánta ahora esta nación cómo ha influido en diferentes países que están practicando también el ocultismo, recibiendo, dándole bienvenida a Satanás en sus hogares. Eso no es normal. Gloria al Señor, la Biblia lo prohíbe. Gloria al Señor. Así es que vemos ahora pues el ser humano, no hay a quien adorar. Se aproxima para darle gracias a Dios, el día de darle gracias a Dios. Todo mundo está en la misma. Gloria al Señor, participó en el cumpleaños de Satanás, ahora quiere participar dándole gracias a Dios. Qué terrible la mente del ser humano, ¿cómo está? Y no estoy hablando a la gente del mundo pues participa de todo. Me refiero al pueblo de Dios, está en una condición tan mala delante de Dios. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a ver qué habla la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que tenemos nuestra página, usted nos puede escribir www.poderdediosenaccion.org. Puede escucharlo por Facebook, TuneIn, radio, televisión. Es una página al público, gloria al Señor, que recibimos lo bueno y lo malo, las malas opiniones suyas y las bendiciones suyas también las recibimos y las leemos, gloria al Señor. Y todas estas cosas pues se las dejamos en manos de Dios, gloria al Señor. No vamos a tomar contiendas por esas cosas, sean buenas o sean malas, todo se lo dejamos en las manos de Dios, gloria al Señor. Así que si usted nos bendice, Dios nos va a bendecir, y si nos maldice, Dios lo va a maldecir, porque predicamos lo que dice la Biblia, gloria al Señor. Si usted juzga la palabra del Señor, no juzga al predicador, gloria al Señor. Vamos a orar para que esta palabra usted la reciba con bendición. Oremos por las cosas que están pasando, pueblo de Dios. Miramos la maldad, todas las cosas por violencia, por la fuerza que están sucediendo. Miramos en Honduras la gente cómo está huyendo. Dicen que se excusan que hay violencia, que no hay trabajo. Bueno, ¿y cuántas cosas? Ninguna de esas cosas está pasando, gloria al Señor. La gente no quiere trabajar. La gente quiere tener cosas buenas, pero no quieren trabajar. Gloria al Señor. La gente, podemos ir claramente a decirle, en Honduras la gente es ociosa.
no quiere trabajar. Se le busca a la gente para trabajar, no quiere trabajar. Y si trabaja, trabajan 3 horas, 2 horas, 4 horas. Y el resto pues se lo roban. Y si es posible, usted contrata gente, le roban en su casa, lo asaltan ahí mismo. Gloria al Señor. No quieren trabajar. Gloria al Señor. Quieren vivir ocioso. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor reprenda todas estas cosas que están pasando. Gloria al Señor. Así es que no estamos en contra de esas cosas, sino que estamos en contra de la gente ociosa que se vuelve mala delante de Dios. Vamos a orar para que esta palabra la reciba con bendición. Padre, en el nombre de Jesús, le estamos delante de su presencia para predicar y ministrar su palabra tal como está escrita, mi Dios. Padre, que su palabra dice que es buena para exhortar, redarguir, gloria al Señor, enseñar, gloria a Dios, para que su pueblo se edifique, su palabra Señor, dice que las vidas se salven, Señor, que los enfermos se sanen, que los cautivos sean libres, en el nombre poderoso de Jesús en esta hora. Mi Señor y Dios, le damos gloria y honra, Señor, porque todavía usted tiene remanente, Señor, fiel, Señor, que predica su palabra tal como está escrita, Dios mío. Padre, que no ha doblado, Señor, sus rodillas a la mentira, al engaño. Mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, le damos gloria y honra, Señor, por aquellos que se mantienen firmes y fiel, Señor, guardando también su palabra, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos, Señor, todo espíritu de pleito y contienda, Dios mío, que se ha levantado, Señor, en estos últimos tiempos, mi Dios, cuestionando su palabra, mi Dios. Padre, lo sometemos a obediencia a su palabra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Limpiamos los aires en este lugar, Señor, para que esta palabra, Señor, salga y no retorne vacía, sino que haga efecto en la vida, en los corazones de los perdidos, los cautivos, Señor, que las almas se salven, Señor, que los enfermos se sanen, Señor, y los perdidos se salven en el nombre poderoso de Jesús. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Que esta palabra, Señor, que se predique, una palabra sana, Señor, una palabra que trae liberación, una palabra que trae sanidad y salvación a las vidas. Y Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Tenemos la palabra. Tenemos en el día de hoy como tema, gloria al Señor, las dificultades del justo. Mire qué tremendo. Las dificultades del justo está pasando en el pueblo de Dios, todas estas cosas. Todas estas cosas están sucediendo en el pueblo de Dios, en la iglesia, lo que está sucediendo. Cuántas cosas están pasando, cosas raras. Gloria a Dios en las iglesias. Gloria al Señor. ¿Por qué? Sencillamente porque los impíos se han levantado. Los impíos están estorbando la obra de Dios. Los impíos, bueno, están haciendo cuantas cosas para que el justo con dificultad se salve. Vamos a entrar en la palabra. Dice, Primera de Pedro, vamos a buscar el capítulo 4 y vamos a leer del versículo 16 en adelante. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice amén. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y dices, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mire qué tremendo. Ahora, mi amado hermano, amigo, oyente, que le gusta la palabra del Señor, le gusta oír la palabra del Señor. Ahora hay dos grupos, impío y pecador. Bueno, tenemos en la propia iglesia cómo se ha levantado una cantidad de impíos y pecadores. ¿Por qué? Sencillamente porque cada uno ha agarrado porción de la palabra del Señor de diferentes formas. Yo lo creo a mi forma, lo creo a mi manera, y yo lo creo así, y bueno, y ponen por obra sus propias ideas, sus propios dogmas. Gloria a Dios. Y hoy vemos un evangelio que se ha diluido, un evangelio que se ha esparcido
en la boca de muchos, en el corazón de muchos, y hoy vemos una división en la iglesia. Gloria al Señor. Lo podemos decir una división así, pero dice la palabra del Señor, porque es tiempo que el juicio comience por la casa. Y sabemos que Dios está poniendo su mano sobre la iglesia. Está poniendo la mano sobre los impíos y sobre los pecadores también, gloria a Dios. Porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Gloria al Señor. Hoy vemos una cosecha de cuánta gente han sembrado el evangelio que se llama cizaña, un evangelio que no sirve para nada, que la gente no cambia, la gente no quiere ser transformado, la gente no quiere ser cambiado, gloria al Señor, sino que son guiados por los impíos con un evangelio adulterado. Como dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 1, gloria al Señor, y dice la palabra que si alguno anunciare un evangelio diferente, sea anatema. Ahora vemos una maldición que hay en la vida de muchos y que se han convertido, como dice la palabra, en impíos. Gloria al Señor. Ahora, este tipo de predicación que se está dando en estos últimos tiempos, ahora el justo, al ver estas cosas, bueno, está teniendo muchas dificultades. ¿Cuánta gente, bueno, atacando a los justos? Gloria al Señor, porque el justo tiene que pararse firme con la palabra. El justo tiene que vivir la palabra con justicia. Como dice claramente la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a parar el impío y el pecador? Dice la palabra. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel y creador y hagan el bien. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de seguir predicando lo que dice la Biblia, no los apartemos de la palabra del Señor. Tenemos que enseñar tal como dice la Biblia. Gloria al Señor. No importa si usted está de acuerdo con Dios y la palabra o no está de acuerdo. Gloria al Señor, pero sabemos que la palabra dice el Señor, se ha guardado un remanente, gloria al Señor, que se guarda para Dios. Un remanente que no ha cambiado la palabra, un remanente que vive y glorifica el nombre poderoso del Señor. Pero tenemos la palabra. El juicio es algo tremendo. Bueno, que Dios está obrando, gloria al Señor, está obrando, bueno, conforme su palabra. Pero si lo llevamos esta palabra a 2 de Corintios y el versículo 5, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a ver qué nos habla la palabra del Señor acerca de lo que es ese juicio. Porque la misma palabra dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque la palabra nos enseña, gloria al Señor, la palabra nos dice, la palabra nos corrige, la palabra nos está hablando de diferentes maneras, sea quien sea. La palabra le está hablando al brujo, le está hablando al hechicero, le está hablando al idólatra, le está hablando a los creyentes, le está hablando a los falsos, gloria al Señor, de una u otra manera, gloria al Señor, pero es necesario, como dice la palabra, que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora tenemos la palabra que la Biblia enseña que algún día los creyentes tendrán que rendir cuentas a Dios. Sabemos que la palabra lo dice. Sabemos que la palabra lo ha dicho siempre y lo seguirá diciendo. Gloria al Señor. Ahora depende de usted si lo quiere seguir hablando. Depende de usted si lo quiere seguir diciendo lo que dice Dios. Gloria al Señor. Pero lo justo, su pueblo, su remanente, está comprometido a hablar lo que dice Dios.
porque dice la palabra que la Biblia enseña que algún día los creyentes tendrán que rendirle cuenta a Dios ante la presencia de Cristo. Ahora tenemos la palabra, tenemos algo, nosotros que tenemos que hablar, lo que dice la Biblia. Gloria al Señor. Todo creyente, dice la palabra, se le someterá a juicio todo lo que haga. Todo creyente. Gloria al Señor. No importa, gloria al Señor, la iglesia que tú vayas, la iglesia que pertenezca. Ahora se le llama creyente al que cree a la palabra del Señor. Gloria al Señor, pero dice que todo creyente se le someterá a juicio, dice la palabra, y no habrá excepción de persona. Gloria al Señor, sea quien sea. Porque el creyente no tiene un título de decir, bueno, soy esto, soy maestro, soy apóstol, soy pastor. El creyente en general es igual, bueno, como dice la palabra, que no hay excepción de persona. Gloria al Señor. Toda obra se someterá a juicio delante de Dios. Ahora tenemos la palabra. Tenemos algo bien importante, que hay gente que ellos quieren oír una cosa, otros quieren oír otra, otros quieren, se resienten por la palabra que dice alguien o predica alguien. Gloria al Señor. Pero dice la palabra que no hay excepción. Todo se someterá a juicio. Gloria al Señor. Hay gente que no quiere oír la palabra, no quiere someterse a la palabra, no quiere tener sometimiento. Gloria al Señor. Algunos dicen, yo me voy de este lugar porque el pastor es pesado para predicar. Otros, bueno, tienen otro pensamiento. Gloria al Señor. Este pastor es muy legalista. Gloria al Señor. Otro que este es muy religioso. Y otro, bueno, que dice este es muy pasivo, muy callado. Y esa palabra a mí no me cala lo que habla. Siempre está hablando bien suave y no me gusta. A modo, bueno, que se van también. Gloria al Señor. No le hallan forma, no tienen estabilidad. Gloria al Señor, de la palabra del Señor. Pero tenemos algo bien importante que es la Biblia. Ahora la palabra habla. Gloria al Señor, que todos los creyentes, bueno, el creyente se someterá, bueno, a juicio todo lo que él haga, sea bueno o sea malo. Gloria al Señor. No hay excepción de ninguna manera. Gloria al Señor. Pero dice la palabra que este juicio ocurrirá cuando Cristo, bueno, vuelva a la tierra. Ahora tenemos la palabra bien importante. Bueno, que el juez de nosotros es Cristo. Gloria al Señor. Algo bien importante. Gloria al Señor, que tenemos que vivir conforme las reglas del Señor, conforme la palabra que el Señor nos ha dado, conforme sus mandamientos y sus estatutos, porque si tenemos a Cristo pero no tenemos los mandamientos, no somos nada. Y ahora hay una cantidad, un pueblo, pero pueblo que cantidad, cristiano pero sin mandamiento. Ahora tenemos algo tremendo. Gloria al Señor. ¿Dónde vamos a ir a parar? Como dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a ir a parar el impío y el pecador? Mire, tenemos algo que la palabra, lo que habla la Biblia, habla del juicio de los creyentes. Ahora que dice, lo habla, en serio el Señor no lo está hablando en broma para que usted se asuste, se arrepienta. Es la palabra que el Señor está hablando a los creyentes. Gloria al Señor. Bueno, que lo habla en serio. No solamente dice la palabra sobre todos los que habitan sobre la tierra. Incluye la posibilidad, bueno, que hay un daño de aquellos que no se perciben de la palabra del Señor. Pero habrá un daño tan grande de aquellos que se olvidan de la palabra del Señor. Pero tenemos algo, bueno, dice la palabra que Él quiere que ningún perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para darnos vida, para cambiarnos, transformarnos, salvarnos.
Gloria al Señor. ¿De qué lo va a salvar? Del pecado, del tormento eterno, de la maldición eterna. Gloria al Señor. Ahora hay algo bien importante que usted tiene que tener en cuenta. Gloria al Señor, y poner por obra la palabra del Señor, porque es bien importante. Gloria a Dios, porque todos, dice la palabra, todo se pondrá en manifiesto delante de la presencia del Señor. Todo el Señor lo va a examinar. Ahora, todo el Señor, dice, va a ser revelado abiertamente a todo el mundo, el público. ¿Para qué? Para que todos tengamos el conocimiento que hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios que murió por usted y por mí. Hay un Dios que nos ama. Él quiere que ninguno perezca. Gloria al Señor. Y por eso tenemos que predicar el Evangelio tal como está escrito. Gloria al Señor. Porque tenemos que hablar. Es el pecado. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado divide al hombre de Dios. El pecado hace una gran división. Gloria al Señor. Pero si usted no quiere ser exhortado de su pecado o de su maldad, de lo que piensa malo de sí mismo o de otro, gloria al Señor, y no hay alguien que lo exhorte, lastimosamente usted se está perdiendo su alma, gloria al Señor, y que nunca verá a Dios. Así que hay algo bien importante, la predicación del Evangelio, gloria al Señor. Ahora esto, dice la palabra, se resume en todos los creyentes, que tendrán que dar cuenta de su fidelidad o infidelidad a Dios. Mire, hay algo bien importante. El mundo, los creyentes tendrán que dar cuenta hacia Dios. Sea bueno o sea malo. Sea fiel o infiel. Gloria al Señor. Pero nadie se va a escapar. Nadie podrá decir, bueno, yo no voy a ir a esa reunión de Dios. Yo no voy a presentarme delante de Dios. Va a ser imposible. Imposible, como dice la palabra del Señor, imposible que el hombre no va a comparecer delante de Dios a dar cuenta. Gloria al Señor. Allí van a aparecer, bueno, el mundo entero dándole cuenta a Dios. Gloria al Señor. Pero esto se ha olvidado. El mundo se ha olvidado. Y el mundo dice una sola vez, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pero luego más tarde lo vemos haciendo cosas horribles. Gloria al Señor, practicando el pecado, haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. En pocas palabras, bueno, burlándose de Dios. A eso se llama impío y pecador. Ahora dice la Biblia, si el justo, bueno, con dificultad se salva. El justo vive para Dios. El justo se reserva, se guarda de muchas cosas del mundo. Gloria al Señor, que va en contra de Dios. Bendito el nombre del Señor, que no practica el pecado. Ahora dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a ir a parar el pecador? Y el impío, bueno, aquel libertino, liberal, que se viste como le da la gana, mujeres se visten como les da la gana, hablan como les da la gana, se meten en cualquier lugar, que no son lugares apropiados para que un justo visite lugares, gloria al Señor, que a Dios no le agrada. Pero dice la palabra, las malas acciones del creyente, cuando se ha arrepentido de ellas, son perdonadas. Ahora tenemos una salida. Hay una salida para la gente, los impíos, los pecadores. Gloria al Señor. De sus malas acciones, si se arrepiente. Gloria al Señor, delante de Dios, si se arrepiente de sus malas acciones, si se arrepiente de las actitudes, gloria al Señor, bueno, tendrá otra forma diferente a ellos, gloria al Señor. Sus pecados, dice, serán perdonados. Gloria al Señor. Porque eso es lo que vino a hacer el Señor, a perdonar los pecados del mundo, del hombre, si se arrepiente, si reconoce su maldad. Gloria a Dios. Pero tenemos algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta nosotros, bueno, de tener a Dios. Ahora dice la palabra, los resultados
de específico del juicio de los creyentes serán diversos y habrá confianza, gloria al Señor, o vergüenza. Dos cosas, confianza o vergüenza, porque alguien que se muere en condenación, un impío que se murió condenado en el día, gloria al Señor, del juicio, bueno, que ese día va a ir a dar cuenta, dice la palabra, que Dios se va a avergonzar de él. Gloria al Señor. Se va a avergonzar de él porque sencillamente, porque no honró a Dios en esta tierra. Se avergonzó de Dios. Pero dice la palabra del Señor, aquí mismo en el libro de Mateo lo habla. Gloria al Señor. El que me confiese delante de los ángeles en esta tierra, yo le confesaré delante de los ángeles de mi Padre que está en el cielo. Ahora lo contrario dice, pero el que se avergüence de mí en esta tierra, yo me avergonzaré de él allá en el cielo. Así es que, mi querido hermano, amigo, la palabra del Señor tenemos que enseñarla y predicarla. Gloria al Señor, no podemos decir, Dios es bueno y Dios es amor y Dios me ama a mí como soy yo. Gloria al Señor. Dios los ama por igual a todos, pero Él quiere que usted y yo tengamos diferentes formas de ser delante de Dios. Que tengamos un arrepentimiento y entregar lo que nos sirve en manos de Dios, para que Dios pueda trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Gloria al Señor, de renovarlos completamente, hacer una renovación, hacer un arreglo en nuestra vida. Gloria al Señor. ¿Por qué? Sencillamente porque la misma palabra dice, de modo que el que esté en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cómo vamos a tener a Dios y con las mismas cosas viejas? ¿Cómo vamos a tener a Dios? Bueno, teniendo las mismas cosas pasadas. Imposible, imposible, dice la palabra del Señor. Tenemos que nosotros ser renovados completamente. Tenemos que ser cambiados completamente. Gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor que el juicio de Dios es eminente. Nadie lo podrá detener. Gloria al Señor. Y por eso, dice, se sigue predicando el Evangelio. Para eso se sigue enseñando, llevando las buenas nuevas de salvación a los que creen en el nombre del Señor, a los creyentes, para ser perfeccionar en ellos y tener el temor de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Para que el temor de Dios, la perfección de Dios se perfeccione en nuestras vidas, en el temor hacia Dios. Gloria al Señor. Tremendo lo que se está viendo hoy, ahora. Gloria al Señor. Que se ha perdido el temor, se ha perdido la reverencia hacia Dios, se ha perdido. Gloria al Señor. Pero qué bueno, la palabra del Señor dice que los ojos de Dios están sobre de todos, sobre cada uno, su pueblo, su iglesia, los creyentes. Gloria al nombre del Señor. Pero sigue diciendo la palabra aquí, primera de Pedro. Vamos a ver qué dice primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver qué dice primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 12. Dice la palabra, acá mismo dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice en el versículo 11, dice, apártate del mal y haz el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen lo malo. Los ojos de Dios. Gloria al Señor. Tenga cuidado, mi amado hermano, amigo. Gloria al Señor. Si usted es oidor de la palabra, gloria al Señor. Gloria al Señor. No tiene compromiso con Dios, no tiene compromiso con la palabra, tenga mucho cuidado, porque dice la palabra que los ojos de Dios están sobre el mundo entero. Gloria a Dios. Nadie podrá tener excusa de decir, bueno, yo no tengo la ley de Dios, yo no me gusta el Evangelio, yo no soy creyente, yo tengo mi propia religión. Gloria al Señor. Por igual, de la misma manera, dice, los ojos de Dios están sobre
bueno, donde dice la palabra sobre lo bueno y lo malo. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, apártate del mal y haz el bien, y siga la paz. Gloria al Señor. Porque dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen lo malo. Gloria al Señor. Si usted dice, bueno, usted proyecta, usted habla que yo soy un cristiano, gloria al Señor, pero se ha convertido en impío. Usted no está honrando a Dios y los ojos de Dios están sobre de usted. Gloria al Señor. Así es que no podrá poner excusa de nada. Dice, bueno, yo voy a la iglesia y hago cuantas cosas, pero el resultado, cuando Dios lo ve, está haciendo lo malo, bueno, lastimosamente, usted tiene que arrepentirse y buscar la dirección de Dios, porque la palabra está dada, la palabra se predica, la palabra se está enseñando, gloria al Señor, y no se va a enseñar conforme a su voluntad, como usted quiere oírla, gloria al Señor, la palabra se va a predicar como está escrita. Gloria al Señor, le guste o no le guste la palabra, usted tendrá que oírla. Gloria al Señor. ¿Por qué? Sencillamente porque la palabra dice de oír viene la fe y la fe por oír la palabra. Y por oír la palabra viene el cambio, la transformación, la santidad, dice la palabra, y la obediencia a su palabra. Gloria al Señor. ¿Por qué tiene que andar escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios? Gloria al Señor, cuando esa palabra lo va a extraviar de la presencia del Señor, lo va a extraviar del camino de Dios. Pero dice la palabra del Señor, dice la palabra, no todos los que están son del reino de Dios, no todos. La misma palabra dice, ¿por qué? Sencillamente porque cada uno quiere llevar su propio evangelio, sus propias ideas, sus propios pensamientos. Gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor, no todos están en el reino de Dios. ¿Por qué será? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Gloria al Señor. Porque algunos están en esta posición. Yo creo en Dios, pero luego lo vemos en otras acciones haciendo lo malo delante de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 13. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 47 en adelante. Gloria al Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y dice la palabra, Mateo 13, 47, y dice la palabra, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recogen los buenos en cesta y los malos los echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se da cuenta? Perfectamente dice la palabra que muchos tratarán de estar en el reino de Dios, pero no están en el reino de Dios. Muchos, dice la palabra, no todos están en el reino del Señor. Ahora vemos la lectura de la palabra. Gloria al Señor, porque dice la palabra que es como una red que echada en el mar saca de toda clase de peces. Ahora, dice la palabra que los buenos peces serán echados en la canasta, pero los malos peces, bueno, se echarán fuera. Bueno, dice la palabra, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Mire qué tremendo, los malos de entre los justos, gloria al Señor. Ahora, ¿por qué dice? Y los echarán en el horno de fuego. Mire qué tremendo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora mucha gente, muchos creyentes no quieren oír esta palabra. Muchos creyentes cuestionan la predicación que dice según el predicador. Es la palabra del Señor. Usted no está
criticando al predicador, usted está criticando la palabra del Señor. Usted está criticando y juzgando lo que dice la Biblia. Usted tiene que someterse su fe y su obediencia a la palabra del Señor. Usted no tiene que estar ahí, eso me gusta, no me gusta. Este hombre está poniéndole defectos. Gloria al Señor. Es la palabra que usted está juzgando, no es al predicador. Porque la misma palabra dice, mira, esta palabra es bien fuerte, que dice que los ángeles saldrán y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En pocas palabras, ¿qué dice? Serán echados al infierno. ¿Por qué? Porque su obra que está haciendo es mala. Gloria al Señor. Dice la palabra que Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor. ¿Y qué cuesta? Bueno, que nada cuesta arrepentirse, reconocer. Dice, hoy estoy haciendo lo malo delante de Dios. No estoy bien delante de Dios. Usted no va a perder nada con apartarse de lo malo. Que lo malo le traerá juicio a su vida. Lo malo le traerá malas consecuencias. Gloria al Señor, si no se arrepiente, como dice la palabra, que será echado en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, esta palabra es bien fuerte, gloria al Señor. Pero dice, muchos todavía resisten a la predicación del Evangelio, muchos resisten a la exhortación del Evangelio, muchos resisten a obedecer a Dios. Dice, se excusa, dice, Dios me ama a mí y Dios me conoce a mí. Gloria al Señor. Claro, si lo conoce, por eso le está hablando de esta manera. Gloria al Señor. El creyente no tiene por qué preocuparse de un mensaje, sea como sea, de la palabra del Señor. Y al fin, al cabo, cuando somos justos, tenemos que pasar muchas persecuciones. Cuando dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a ir a parar el impío y el pecador? Gloria al Señor. Si como justo, guardando la palabra, no los metemos en cualquier lugar, los abstenemos de hablar cualquier cosa, gloria al Señor, resistimos cualquier cosa, pleito, contienda, difamación, nos quedamos callados, ese sufrimiento del justo. Gloria a Dios. Pero tenemos la palabra, tenemos que seguir predicando lo que dice la Biblia. Gloria al Señor. No todos están en el reino de Dios. Ahora dice la palabra que no seamos oidores de la palabra del Señor. Pero vamos a ver qué dice. ¿Qué nos habla la Biblia? Cuando no seamos oidores. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, que Dios nos habla. Bendito el nombre del Señor. Dios nos habla de diferentes maneras. Gloria al Señor. Y es necesario que tengamos nuestros oídos abiertos a lo que dice la predicación de su palabra. Qué bueno es la palabra de Dios. Qué bueno es el Evangelio. Gloria al Señor. Cuando nosotros tenemos algo bien importante. La Biblia, gloria a Dios. Miren, hay mucha gente que dice que, bueno, yo amo a Dios y tengo a Dios en mi corazón, pero qué tremendo su forma de vivir en su casa, en su hogar, con su familia, con sus hijos. Bueno, a sus hijos les otorgan todo, gloria al Señor. Y le hacen elogio a sus hijos por lo malo que hacen, no los disciplinan. Ahora vemos esos hijos cómo viven una vida, que dejan mucho que decir. Bueno, los hogares, terribles, gloria a Dios. Unos hogares que están, que carecen de la palabra. Gloria al Señor, arruinados. Que no hay disciplina, no hay paz. Qué terrible. Otorgan todo tipo de vergüenza con sus hijos. Los padres dan malos ejemplos con sus hijos. Gloria al Señor, no los exhortan en nada. Pero qué tremendo, pero qué bueno es la Biblia. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que no seamos oidores
de la palabra del Señor. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra: porque no todos los que sin ley han pecado. Ahora dice, sin la ley también perecerán. Mire, voy a repetirlo para hablarlo más claro. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos antes de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Miren la palabra del Señor. Si usted peca, gloria al Señor, con la palabra del Señor, va a ser juzgado. Porque así hay muchos, gloria al Señor, que pecan y con la palabra del Señor. Aquí está bien claro lo que dice la palabra, porque todos los que son sin ley, que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ahí está bien claro. Si usted ha pecado bajo, que dice, bueno, yo no soy evangélico, yo no soy cristiano, y peca, y también va a ser juzgado, también porque no ha conocido la palabra del evangelio, va a ser juzgado. Ahora, sigue diciendo la palabra, gloria al Señor, porque no son los oidores de la ley los justos. Fíjese, escuche bien, ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que hacen, los que viven el evangelio, los que guardan sus mandamientos, los que aman a Dios, los que se justifican delante de Dios, eso verán a Dios. Ahora tenemos la palabra, tenemos lo que dice la Biblia. Ahora, por sus hechos, usted se va a condenar, sea quien sea de cualquier religión que sea un creyente, un evangélico, de la religión más linda que tenga en su vida, o usted lo crea. Pero si peca, gloria al Señor, por su pecado, también recibirá condenación. No importa bajo qué podemos decir doctrina, podemos decir que usted peca, gloria al Señor, será condenado, será juzgado, gloria a Dios, porque la misma palabra lo dice. Bendito el nombre del Señor. Hoy miramos un chorro de gente, gloria al Señor, una manifestación de gente en grupo, gloria al Señor, pecando delante de Dios, burlándose delante de Dios. Ahora, como dice la palabra, el que sin ley o con ley han pecado serán juzgados. Gloria al Señor. Pocas palabras, serán condenados. Pero sigue diciendo la palabra del Señor que los oidores, hay que ser oidor de la palabra del Señor. Hay que ser oidores y hacedores de la ley y seremos justificados. Porque dice la palabra, por oír la palabra del Señor, nos volvemos justos delante de Dios. Ahora dice la palabra que algunos van a perecer, gloria al Señor, por esta causa. Gloria al Señor, por la causa esta, porque dice la palabra, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora, como dice la palabra, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de sus concupiscencias y acusándoles, defendiéndolos de sus razonamientos. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a sus vergüenzas, gloria al Señor, y el evangelio. Gloria al Señor. Mire, esto se va a manifestar, mi querido hermano, amigo, un día usted y yo vamos a comparecer delante de Dios. Gloria al Señor. Pero dice que la obra del justo sea hallada buena delante de Dios, justificados, para con Dios.
gloria al Señor, pero tenemos algo bien importante, la Biblia, para predicarla, la palabra del Señor, gloria a Dios, porque tenemos algo, gloria al Señor, bueno, tenemos algo maravilloso. Ahora dice la palabra, los que practican la justicia tienen que ser hallados delante de Dios justos, como dice la palabra. Ahora tenemos aquí en Apocalipsis, capítulo 22, gloria al Señor. Apocalipsis, la palabra nos habla de diferentes maneras, gloria al Señor. Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a ver qué nos habla Apocalipsis 22. Gloria al Señor. Dice la palabra Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Gloria al Señor. Dice la palabra de la siguiente manera: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Gloria al Señor. En pocas palabras, Dios lo está dejando a usted a su libre albedrío, su forma de pensar, como usted quiera pensar, gloria al Señor. Como usted se le venga en su mente, gloria al Señor, de hacer lo que usted le venga en gana. Pero hay una regla delante de Dios que dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Gloria al Señor. Pero la misma palabra dice, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia. Mire, la palabra del Señor lo deja a usted y a mí a libre albedrío. Gloria al Señor. Ahora, si usted quiere seguir en su poca vergüenza de decir yo soy cristiano, gloria al Señor, y dando mal ejemplo, eso se llama ser injusto delante de Dios. Bueno, y otra palabra, ser inmundo. No tiene la palabra, inmundo. Gloria al Señor, pero dice el justo, practique la justicia. Gloria al Señor. El que es justo, donde cualquier lugar que se pare, tiene que ser justo. Gloria al Señor. Tiene que mostrar con sus hechos que es un creyente y es justo delante de Dios. Así es que no venga con sus palabreríos diciendo esa palabra a mí no me gusta. Esa palabra tiene que, que orar para que usted la predique, porque esa palabra no viene de Dios. Bueno, usted cuestiona a Dios. Gloria al Señor. Como dice la palabra, si usted no quiere justificarse, su palabra dice que sea injusto todavía. Si es ladrón, si es mentiroso, siga, Dios no lo va a estorbar, pero un día, dice la palabra, se va a presentar delante de Dios a dar cuenta. Gloria al Señor. Pero sigue diciendo la palabra, gloria al Señor, Dios no va a estorbar a nadie. Gloria al Señor, pero la palabra lo dice. Esto pudiera significar que continuarán en sus pecados todos los que rechazan la profecía de la palabra del Señor. Sin embargo, los creyentes deberán perseverar en la justicia y la santidad hasta la venida del Señor. Mire, hay un grupito, clasificado, gloria al Señor, que dice la palabra. Sin embargo, los creyentes deberán perseverar en la justicia y la santidad de Dios. Mire, se cuentan con los dedos de las manos. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde va a ir a parar el impío y el pecador? Bueno, estas palabras son fuertes para aquellos que no están viviendo el evangelio. Están viviendo, como les da su santa gana. Pero dice la palabra, habrán creyentes como en los días de Noé, así mismito, pero como en los días de Noé, así está la mayor parte de creyentes, gloria al Señor. Pero vamos a ver qué dice la palabra, vamos a ver qué habla Mateo, capítulo 24, vamos a ver qué dice Mateo capítulo 24,
Y vamos a leer del versículo 37 en adelante. Dice la palabra, gloria al Señor, más como en los días de Noé. Mire aquí tremendo la palabra del Señor. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, como en los días de Noé. Mire qué tremendo. Gloria al Señor. Mire un relajo que hay, un libertinaje que hay de las iglesias. No honran a Dios, el mundo en las iglesias. Mire cuánto desorden, gloria al Señor. Pero no vamos a parar de seguir predicando lo que dice la Biblia. Si usted quiere oír, oiga lo que dice el Espíritu. Si no, hágalo a un lado. O se hace a un lado. Porque la palabra siempre va cortando como una espada de dos filos. Gloria al Señor. Pero sigue diciendo la palabra, dice como en los días de Noé. Gloria al Señor. ¿Cómo estaban los días de Noé? Depravados, degenerados. Gloria al Señor. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Ahora, podemos ver por la palabra del Señor. Hay mucha gente que están cuestionando el número que se está dando. Gloria al Señor, de salvación. Pero tenemos algo también acá, como dice la palabra en la ejemplo de las 10 vírgenes. Gloria al Señor. 5 sensatas y 5 insensatas. Hay un número mitad y mitad. Pero podemos ver claramente que lo que está sucediendo hoy, gloria al Señor, este porcentaje ha aumentado de gente insensata. Gloria al Señor. No pone cuidado a la palabra. No pone cuidado, gloria al Señor, a lo que dice la palabra del Señor. Pero podemos llevar la palabra, como dice aquí mismo en Mateo capítulo 25. Gloria al Señor. Y dice la palabra aquí también. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tenían aceite. Escuche bien. Y tomaron consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite de sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo. Salía a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que a nosotros no nos falte, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos. Pero dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Mire, qué tremendo va a ser ese tiempo. Qué tremendo va a ser para muchos que dicen que son creyentes, son vírgenes. Este porcentaje podemos decirlo que podía ser el 50%. Pero lo que está sucediendo hoy, bueno, lamentablemente es decirlo, y usted puede seguir cuestionando, pero un 75% de creyentes, bueno, se les cerrará la puerta. Gloria al Señor, porque están viviendo como les parezca. Gloria al Señor, están viviendo, bueno, no quieren saber nada, gloria al Señor, de obediencia a Dios, de disciplina hacia Dios. Quieren vivir al relajito como les venga
les parezca en bien vivir el Evangelio. Gloria al Señor. Pero qué bueno es la palabra, qué bueno, como dice la palabra del Señor, que esta insensata le faltó el aceite. Gloria al Señor. Pero como no estaban preparadas, dice, cuando pidieron que les dieran aceite, dice, no, vayan a buscar y nos traen a nosotros también. Pero dice, mientras ellos iban a buscar, dice que vino el esposo y se cerró la puerta. Gloria al Señor. Mire qué tremendo. Dios no quiere que el impío perezca. Dios no quiere la muerte del impío. Gloria al Señor, sino que se arrepienta y busque a Dios. Gloria al Señor. Si esta palabra a usted no lo hace buscar a Dios, lastimosamente, que un día se va a lamentar. Gloria a Dios. Un día va a ser que vaya cerrada la puerta. Se acabó todo, se acabó el Evangelio, se acabó la predicación porque el Señor vino. Gloria al Señor. Y ahí usted va a llorar y usted va a patalear y usted va a hacer cuantas cosas, pero se quedó. Gloria al Señor. Se le cerró la puerta. Así mismo como le escucha, es mejor que mantenga una buena relación con Dios, para que cuando el Señor venga, mire, podamos irnos juntitos con Él. Gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor, con esto terminamos. Gloria al Señor. En Génesis capítulo 7. Gloria al Señor. Génesis capítulo 7. Gloria a Dios. Mire, algo maravilloso. Gloria al Señor. Génesis capítulo 7, para usted que está cuestionando, que dice que no, usted está poniendo el número de los salvados. Gloria al Señor, no estoy poniendo el número de salvados, estoy poniendo ejemplo, bueno, de porcentaje de gente que no está adorando a Dios, que es diferente. No estoy poniendo un número, es un ejemplo. Gloria al Señor. Pero aquí el mejor ejemplo está, que dice Génesis capítulo 7 y versículo 1, y dijo luego Jehová a Noé, escuche bien, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí y en esta generación. Mire qué tremendo. Le dijo el Señor a Noé. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Gloria al Señor. Y que esta palabra a usted le pueda ayudar. Gloria al Señor. Le puede ayudar a arreglar su vida. Gloria al Señor. Porque hoy hay un montón de gente escuchando un evangelio diferente. Gloria al Señor. Como dice la palabra, vuelvo a recordar, Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante. Dice, si a un ángel del cielo trajera otro evangelio, sea anatema. Gloria al Señor, tenemos el evangelio de Jesucristo. Así es que Dios me lo bendiga, Dios me le guarde la paz de Cristo en su corazón. Gloria al Señor, los esperamos mañana a las 11 de la mañana. Gloria al Señor, y vamos a seguir una segunda parte de esta palabra que el Señor nos ha dado en el día de hoy. Gloria al Señor. Bueno, dice el buen entendido con pocas palabras. Gloria al Señor. No predicamos religión, predicamos salvación, sanidad y liberación para todo aquel que cree. Gloria al Señor. Que el Señor me lo continúe bendiciendo. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. He predicado su palabra. Señor, gracias porque yo he entregado, Señor, esta palabra en el corazón de aquellos oyentes, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, bendice las casas, los hogares, Señor, que aman su palabra, aman su venida, mi Dios. Guardan, Señor, los mandamientos de su palabra, mi Dios Padre. Bendice esas casas, esos hogares, esos hijos, Señor, los padres, Señor. Padre, con toda bendición de lo alto, mi Dios. Padre, sana a los enfermos, Señor, liberta a los que están cautivos, Dios mío, Padre, y dale, Señor, la bendición eterna cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice sus salidas, sus entradas, sus trabajos, Señor. Todo lo que sus manos emprendan sean prosperados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo espíritu
espíritu de pobreza, Señor, en los hogares de los creyentes, mi Dios, que el enemigo quiere, Señor, atacar la economía, mi Dios, pero en el nombre de Jesús lo reprendemos, Señor. Para la gloria y la honra de su nombre, damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén, amén. Que Dios me lo bendiga, la paz de Cristo en su corazón. Y vamos a seguir predicando lo que dice la Biblia. Gloria al Señor. Así es que escríbanos, sigue escribiéndolo en nuestra página y poniendo sus peticiones de oración. Y con mucho gusto, gloria al Señor, oramos. Porque dice la palabra, yo creo en esa palabra, que la oración del justo puede mucho.